noches. Siempre es una bendición poder tener esta oportunidad para hablar de lo que la palabra de Dios nos dice, y vamos a continuar. Vamos a tratar de recordar cosas que hemos ido aprendiendo en el transcurso de este estudio, y seguro para cada uno de nosotros es un reto lo que la Biblia nos enseña respecto a la conducta. Quiero que hoy, antes de colocar la presentación, uno de los hermanos pueda ayudarnos con la lectura del libro de Tito, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Por favor, tomemos nuestra Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1 al verso 5. Un hermano no más que me ayude con la lectura de estos versículos, por favor. Tito 2:1, con el título Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias, hermano, que el Señor nos bendiga por su santa palabra. Podemos observar que en estos versículos se hace una segmentación de lo que tiene que ver con la conducta, con lo que se conecta directamente a la sana doctrina. Es decir, que la conducta de una persona depende de la doctrina que se le ha enseñado. Y recordemos que en el mundo existen muchas doctrinas, muchas corrientes, pero la que nosotros hemos creído es aquella sana, la que no enferma, la que no daña, la que no confunde, la que no entristece, sino más bien es aquella que nos ayuda a tener una vida que en libertad nos ayuda a caminar, a conducirnos en un camino no de libertinaje, sino de libertad que nos lleva a salvación. Quiero que analicemos 4 aspectos, y creo que por ahí me va a seguir ayudando nuestro hermano Marlon, con respecto a la tercera forma que nosotros vemos de manera bíblica que nos ayuda a lograr una buena conducta. Veamos la segunda, que solo vamos a repasar, hermano, gracias. Establecer un patrón de vida bíblico. Bueno, ese fue el que vimos el lunes anterior. Bueno, eliminando las ideas personales para actuar en base a principios y no a sentimientos, para que las acciones tengan apoyo bíblico, y en número 4, para que mi vida sea semejante a la de Cristo. Bueno, eso nos va a ayudar cuando tenemos como forma de vida, como estándar ya establecido, un patrón de vida, pero bíblico. Cada determinación, cada decisión, cada una de nuestras acciones se van a ver reflejadas simplemente en lo que la Biblia dice. Bueno, en tercer lugar, o el tercer paso para lograr una buena conducta, es un poquito más práctico. Tener disposición para obedecer los mandatos divinos. Recordemos, hemos venido aprendiendo que debemos de estar seguros o convencidos de quiénes somos. Si hiciéramos una pequeña lista de quiénes somos, ¿alguien recuerda? Vamos a ver, los líderes no va por puntos, ya dijimos que esa conducta no vale. ¿Por qué razón nosotros debemos de estar convencidos de lo que somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Aparte de privilegios. Vamos a ver los líderes. ¿Quién de los líderes tiene idea de lo que estoy hablando? Seguro que todos, ¿verdad? Hay una pequeña lista de algunas cosas. Somos nueva criatura. ¿Qué más?
Yo creo que sí urge hacer un pequeño examencito. Somos Ya sacerdotes. me animaron. ¿Cómo? Somos sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué más somos en Cristo? Miren, si le pregunto a las muchachas de una, ya ellas ya tienen la respuesta. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como nueva criatura, como conciudadanos de un lugar celestial, como reyes y sacerdotes, como embajadores, hermanos, y hasta que tengamos esa convicción, nuestra vida entonces va a poder conectar con ese patrón de vida bíblico. Miren, palabras fáciles es lograr que lo que somos concuerde con lo que creemos. Pero aquí está el tercer paso. ¿Cómo lograr una buena conducta? Hermanos, debemos tener disposición para obedecer los mandatos divinos. Miren, no solo es saberlo, no solo es conocerlo, sino que además de estar convencidos de esto, es que estemos dispuestos a obedecer. Yo puedo tener por seguro lo que la Biblia me enseña. Por ejemplo, dice la Biblia directamente, no os unáis en yugo desigual. ¿Lo sé? Sí lo sé. ¿Lo creo? Sí lo creo. Pero aquí está el problema. ¿Estoy dispuesto a obedecer? Y creo que aquí, como dijera en buen hondureño, es cuando la mula botó a Genaro, es que dice él. Es que ahí es donde está el problema de muchos de nosotros los creyentes. No es que no sepamos, no es que no creamos lo que ya sabemos. Y hermanos, con temor en el Señor, yo creo que es fundamental saber que el centro de nuestra vida debe de ser Dios, pero de manera práctica, de manera real. Así que vamos a ver el primer aspecto de este punto, y es que debe de haber una visión general. Número uno, hermano, por favor. Tiene que ver con nuestra relación a vivir una vida santa. ¿Por qué digo tener una visión? Porque hasta que comprendamos que somos hijos de Dios y nueva criatura, pero que tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el verso de Primera de Pedro 1:15. Voy a leerlo y por favor alguien que nos ayude buscando ya Primera Tesalonicenses para poder aprovechar el tiempo. Quiero hoy concluir con este tercer paso por lo menos. Dice el verso 15 y verso 16. Sino como aquel que os llamó es santo, dice el verso 15, sed santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando la Biblia hace referencia a este llamamiento, a esta forma de conducta, hermanos, está haciendo referencia a todo. Y ser santo no significa ser impecable. No, no estemos suponiendo que se trata de un nivel inalcanzable de vida. De hecho, Dios no nos podría poner en una esfera inalcanzable, porque no va a poner a uno de sus hijos a hacer algo que sabe que no lo va a lograr. Por el contrario, si la Biblia dice ser santo es porque se puede ser santo. ¿Lo cree? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Ahora, ¿qué es ser santo? En relación a tener una vida de santidad, es una vida con propósito, una vida destinada para algo en la cual Dios ya nos llamó para vivir, y es apartados. Una vida en la que estamos dispuestos a entregar todo nuestro ser, a olvidarnos de aquello que antes era importante para que realmente nuestra vida pueda concordar con el llamamiento. Primera Tesalonicenses capítulo siempre 2, anda anticipado, favor, ¿verdad? Desde que se levanta oscurito y hace las cosas así, que bueno.
Dice primera, disposición en la Primera responsabilidad de Tesalonicenses 2, cumplir 10 el al 12. ministerio. Vosotros sois testigos, ¿Qué ministerio y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias, hermano. ¿Se puede vivir una vida en santidad? Bueno, Pablo lo está diciendo. Y no vamos a tener tiempo de ver cada uno de los aspectos que requiere la vida teopráctica de santificación. Y es que en la medida en la que estamos ocupados, en la medida en la que nosotros de manera de acción, de disposición para poder dejar ver el carácter de Dios. Mire, Pablo está dando conozco a muchos jóvenes que da gusto saber cómo se conducen, cómo tienen una vida entregada al Señor. Y miren, no estoy hablando de su fidelidad, de la verdadera intención de su corazón al servir al Señor. Y eso, hermanos, por supuesto va a cambiar nuestra conducta, conocer la vida de Dios, y que si todo tiene que ver con Dios, las cosas van a salir bien. El aspecto número 2, esto es algo personal en relación a vivir una vida santa. Número 2, en el cumplimiento de las responsabilidades en el ministerio. Bueno, no es el tema que vamos a tomar, sería otro tema alguna vez, pero tiene que ver con el don que hemos recibido de parte de Dios. Hermanos, todos los creyentes tenemos dones que Dios nos ha dado. Quiero empezar preguntando en este aspecto número 2. ¿Usted está desarrollando su don? ¿Usted está ejerciendo tenemos? ¿En qué nos ocupamos? Usted podría suponer, hermano, pero si yo solo acompaño a traer los niños a la clase, o apenas hago esto, o apenas hago lo otro. La responsabilidad, eso es lo que Dios va a ver en nuestra vida. Y el deseo de cumplir ese compromiso. Es más, lo voy a colocar en una esfera como si se tratara de nuestra propia vida en el sentido del ministerio. Si dependiera de cada uno de nosotros de manera personal como tal, porque sí depende de nosotros, cómo se propaga el evangelio, cómo se llevan almas a los pies de Cristo, aunque usted no sea un evangelista. ¿Cómo podemos ser parte de la bendición o el puente que Dios puede usar para el servicio en su obra? Hermanos, pero esto no se trata de comenzar un ministerio. Es que el triunfo no está en empezar algo, está en terminarlo y terminarlo bien. Para gloria de Dios, Pablo pudo decir no que yo lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Es probable, hermano, que usted haya desistido o haya desertado de algún ministerio que el Señor le permitió tomar. Pero a Dios no le agrada que las cosas las hagamos a medias. Y es fascinante notar que el carácter o la forma de conducta nuestra tiene que ver con esa integridad.
Bueno, creo que están viendo el acróstico ya. La D, que no lo mencioné, habla de dedicado, por si por casualidad usted también lo está haciendo así. La I habla de íntegro. Y cuando hablamos de integridad, quiero que notemos cómo Pablo habla de otros creyentes respecto al cumplimiento de su ministerio. El libro de Colosenses, capítulo 4, que ya vemos ahí en la lista, voy a pedirle ahora a uno de los CC, uno de los consejeros y colaboradores, que por favor me ayude con esta lectura. Y en la otra de 1 Corintios, que sea otro CC, por favor. Primero Colosenses, capítulo 4, verso 17. ¿Algún CC? Si no, estos muchachos solteros ya quieren ser CC y no los dejen ilusionarse antes, por favor. Nadie de los hermanos, consejeros. Iván, por favor, hermano Iván. Colosenses, hermano. Colosenses 4, 17. Nos dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué interesante. El Espíritu Santo describe cada frase tal cual necesitamos saberlo. Lo que recibimos de parte de Dios como un ministerio, como un don, como algo que vamos a hacer, no es algo que solo queremos hacer. Tenemos que recibirlo de parte de Dios. Pablo, hablando a los mismos corintios, les dice lo que yo recibí del Señor. Eso enseña, o sea, lo está tomando de parte de Dios. Hermanos, el ministerio y la responsabilidad que tenemos, no se la debemos a los hermanos. Es que el compromiso es con Dios. Usted puede suponer, bueno, pero solo son niños. Bueno, sí, solo son niños, pero son los niños que Dios ha puesto en nuestro camino. Y es un ministerio, una responsabilidad muy grande. Usted dirá, pero es que solo es barrer, o solo es limpiar las bancas, o solo es ir a chapear, pero es lo que Dios ha permitido que hagamos. Y debemos cumplirlo porque quien lo dio, el que es el dueño de la obra, ¿quién es? Y por eso es que el Señor Jesús hacía referencia a aquellos a quienes les dio talentos. Recordamos la historia. Al uno, 10 talentos, al otro 5, al otro 1 talento. La pregunta de aquel coro es, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor? Usted puede excusarse con el líder del grupo, hermano, es que mire que no me dio tiempo porque andaba de viaje. Mire, pero es que si usted tiene una responsabilidad en el ministerio, usted debe de buscar la forma. Y yo he comprendido algo, cuando queremos hacer algo, buscamos hasta lo imposible para lograrlo. Si no, pregúntenme a mí que me iba a meter a Choloma porque quería ver a mi novia. Ups, eso no, ¿verdad? Hermanos, cuando deseamos servir al Señor, hasta buscamos señal encima de un palo o abajo de donde encontremos con tal de cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque no se trata de algo tan insignificante como una tarea, como una carrera. Se trata de un ministerio espiritual que trasciende. Comprendámoslo. 1 Corintios capítulo 16. Ya hay algo otro CC por ahí. Bueno, un CC porque el hermano Iván todavía no, ¿verdad? Quien me ayude con esta lectura. 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, capítulo, 1 Corintios 16, 10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace obras en el Señor así como yo. Por tanto, nadie la tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Qué preciosa, ¿verdad? Encaminarle.
recibirle como a mí, porque él está cumpliendo el ministerio así como yo. Déjeme decirle una gran verdad. En cualquier esfera del ministerio, porque hay muchos ministerios, podrá delegarse un ministerio a usted, hermano joven, que otro hermano está haciendo y que usted lo va a hacer igual. En la cocina se podrá confiar en las jóvenes, bueno, que allá en lo particular hasta queman el agua, pero cuando se trata del Señor, óigame, va a esforzarse por hacerlo mejor. Los varones, aunque creamos no tener capacidad, bueno, eso es bueno más bien, porque la capacidad la da Dios, pero voy a cumplir mi ministerio con toda responsabilidad. Voy a dejarme usar por Dios porque sé que ese ministerio, el dueño, es el Señor. Y en tercer lugar, la disposición de obedecer los mandatos está conectado a una tercera esfera que tiene que ver con la relación a la familia. Y estoy refiriéndome a su familia, sea creyente o no, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a sus padres, porque no va a haber ministerio que ejerza más influencia que la que tenga una familia en unidad en el servicio de la obra del Señor. Proverbios capítulo 4, mire qué testimonio fehaciente de Salomón. Proverbios capítulo 4, verso 1 al verso 3. Por favor, un hermano de los líderes o Dice alguno así: otro. oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Entonces encontramos como testimonio real la disposición de un hijo para seguir el legado. Mire, hermano, aquí, si usted ve, bueno, casualmente, el domingo se está tomando un tema de decisiones sabias. Y una de las características que denota Salomón es que Salomón se presenta a Dios como el que está sucediendo a su padre David. Y habla también de su padre, quien recibió la promesa, y Dios le ofrece que pida lo que quiera. ¿Qué pidió David? ¿Qué pidió Salomón, perdón? Sabiduría. Pero es que él había sido instruido. Y hermanos, si hay algo que puede marcar vidas, es el buen testimonio de un familiar cristiano. Sea que sea el papá, la mamá, el hijo menor, el mayor. Yo he conocido personas que fueron los primeros en llegar a los pies de Cristo, pero después fueron el puente que Dios usó para que toda una familia viniera a los pies de Cristo. Acá hay una muchacha que nosotros la molestamos diciéndole pastora, pero es que realmente esta jovencita, la única que iba a la iglesia, clase bíblica, invitaba a su mamá, invitaba a su tía, invitaba a sus vecinos. ¿Y saben qué es lo curioso? Que ella iba a buscarlos y a esforzarlos a ir a las reuniones. Iba aquel grupo con ella. Curiosamente, ahora su mamá, su tía y muchos de sus familiares están a los pies de Cristo obedeciendo. ¿Por qué? Por un buen testimonio, por una bonita vida. Hermanos, podríamos ganar a otras personas, y no le estoy hablando de sus vecinos, otras personas como su mamá, su papá, su hermano, porque si hay alguien que nos conoce bien, son ellos.
Proverbios siempre, capítulo 19, verso 18. Dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Gracias, hermano. Es un dilema fuerte tener que conocer lo que Dios dice a través de su palabra. Pero cuando somos cuidadosos de lo que realmente dice, vamos a descubrir que Dios, a través de su misma palabra, nos da la forma de conducta que debemos tener aún como padres. Y quizás usted dirá, hermano, pero yo no soy padre, pero sí va a ser alguna vez papá o mamá. Y quiero rogarle que como padre usted sea bendición para sus hijos. Cuando la Biblia dice que los hijos obedezcan a los padres, que les honren, también da el consejo Pablo a los hermanos en Éfeso, que no exasperéis a vuestros hijos. ¿Sabe cuánto hijo de padres cristianos no obedecen al Señor? ¿Por causa de quién? De sus mismos padres. Porque no lograron y quizás no tuvieron la oportunidad de comprender lo que realmente dice el verso. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresures tu alma a destruirlo. Hermanos, nosotros como creyentes deberíamos de tener la capacidad de hablarles en amor, en amonestación del Señor. Voy a decirlo con mucha vergüenza, pero me ha tocado pedir perdón muchas veces a mis hijos, porque yo soy bravo y no parece. Bueno, sí se nota, yo creo. Porque a veces herimos, porque a veces lastimamos. Y no se trata de destruir. Cuánto hermano, buen hermano, pero no tiene dominio propio. Sus hijos tiemblan. ¿Sabe? Yo le pedí al Señor con todo mi corazón desde que era un joven soltero. Sí quiero ser padre de mis hijos, pero también quiero ser sus amigos. Yo nunca tuve la oportunidad de desear salir con mi papá o mi mamá, al contrario, si no estaban para mí era mejor. Mi papá no era creyente y no disfrutaba. Y se lo hablo con toda humildad en mi corazón. Me da gusto que mis hijos quieran salir conmigo. Y no es que no los voy a regañar. No es que no les debo corregir. ¿Hasta qué punto podría incluso edificarlos y no destruirlos? Mire lo que dice el capítulo 22, siguiendo la misma idea, porque esa relación familiar se trata de mantener una bonita comunión. Solo el verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Prueba de eso es que muchos aquí conocimos al Señor siendo niños, pero la instrucción la debe de dar un padre, una madre, pues es de buena estima. El hijo que honra a su padre, verso 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. No malentendamos el asunto. Está bien que seamos amigos, pero ellos más que amigos también necesitan padres, disciplina, corrección. Pero no es que los vamos a agarrar a destruirlos, a matarlos. Yo tenía que llorar muchas veces al castigar a mis hijos. Bueno, siempre. Con la idea de que comprendieran que en el amor del Señor era mi deber y sigue siendo mi deber. Pero la relación no debemos romperla, hermanos.
¿Sabe cuántos hijos son enemigos de sus padres, cristianos? ¿Cuántos hermanos ni siquiera se hablan? No pueden prestarse ni un par de calcetines porque arde Troya, ¿verdad? Si decimos ser buenos creyentes, debemos de mantener una buena relación familiar, porque eso nos respalda, hermanos. Y por último, el capítulo 23, verso 13. No rehúses, dice el verso, a corregir al muchacho, porque si no le castigas con vara, porque si lo castigas con vara, no morirá. Busquemos tener ese equilibrio de ayudar en el tiempo necesario, cuando sea necesario. Recuerdo la frase de un hermano, un estudio, amor y rigor. Amor y rigor. Busquemos ser bendición siempre con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos. Y ¿saben qué es curioso? Que luego de un buen castigo, luego de una buena corrección, hay un apego tan grande. Yo hasta que lo viví, me quedé asombrado porque yo dije, después de esta macaneada, no va a querer estar conmigo. Y al contrario, porque ellos saben distinguir entre la disciplina. Y hermanos, nosotros mismos, cuando ocupemos estar en la disciplina del Señor, aceptémosla para nuestra corrección. Porque muchas veces nuestra propia soberbia no nos permite tener una buena relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, no les hablamos, porque somos incorregibles. Capítulo 29, verso 15 y verso 17. Quiero que los leamos. Alguien más, por favor. Quiero saber si me están... La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Cuántos hay hijos únicos aquí que casi no les pegan? Siento un pesar por ustedes, hermanos. No, estoy bromeando. Cuando se trata de corrección, no es que van a pasar en el lomo de nosotros o nosotros en el lomo. No se trata de eso. Se trata de una corrección correcta, de no llegar al punto de ser mimado, como lo dice aquí la escritura, de ser consentido, de que por todo o por nada se está armando un gran problema. ¿Y sabe qué sucede? Que esos problemas van a afectar a la iglesia. Hay familias enteras que se congregan, pero tienen serios conflictos. Y esos conflictos los traen a las iglesias locales, porque hay una mala relación familiar. Quiero, antes de pasar, porque ya se me está yendo el tiempo, pedirle en el amor del Señor, si hay algo contra alguien de su familia, pídale sabiduría al Señor y pida perdón. Restaure cualquier relación. Usted no puede estar enemistado con su familia. Usted no puede estar mal con nadie. Usted no puede llamarse un buen creyente con una buena conducta, si ser un buen cristiano, si ni siquiera les habla, si ni siquiera tiene la autoridad de poder presentar el evangelio o dar un consejo, porque aunque lo hiciéramos, nuestra vida no lo avala. A eso me estoy refiriendo. Y por último, en cuarto lugar, ¿alguien sabe qué tiene la O? ¿Cuál sería la palabra? La D, dedicado. La I, de íntegro en su ministerio. En relación a su familia. Obediente. Obediente. Bien, Enrique, ya sabes. Obediente. Que seamos obedientes a Dios, principalmente, porque recuerden, es el centro de nuestra vida.
Y por último, en las relaciones interpersonales. ¿Quién se sabe este verso de memoria? Es la regla de oro. Mateo 7:12. ¿Alguien? ¿Un hermano o hermana que se lo sepa de memoria? ¿Hay acceso a abrir el micrófono? Nadie. Iba a decir que vale puntos, pero lo van a hacer por puntos y no se vale. Alguien que lo lea, pues. Alguien que lo lea. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué fácil es imponerle a otros carga, ¿verdad? Qué fácil es ser intolerantes. Porque yo soy fuerte en el aspecto de que no me gusta el fútbol, por ejemplo. Pero tengo otras debilidades. Pero como mi fuerza es que no soy esclavo de la pasión del fútbol, entonces vengo y ataco a quien sí lo tiene y soy duro y soy cruel. Y tengo la gran piedra en mi mano para destruir a aquella que pecó en aquello. Pero se me olvida la reprensión del Señor, que dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Hermano, yo quiero animarle, arroje esa piedra y primero vea su propia vida y piense cómo debo de tratar a los demás. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, estad en paz con todos los hombres. Bueno, de Candy Crush, Archie, sí es cierto. Hermano, pero ¿qué tanto nos dominan situaciones en las que en virtud de estar llevándonos bien, de tener una buena relación con las personas, brilla por la ausencia de nuestro carácter espiritual y nuestra buena conducta, una buena educación? ¿Sabe cuánto creyente ni siquiera saluda? Y esos son modales. ¿Cuántos de nosotros pareciera que vivimos en otro nivel? No, hermano. Yo quiero pedirle otra vez, en el nombre del Señor, tratemos de tener buenas relaciones interpersonales con todos. Sirvamos a los demás. Tratemos de ayudar. Miren, no ocupamos pedir permiso para hacer algo bueno. Es que nuestra conducta debe brillar. No le estoy hablando de algo fácil. Yo sé que hay ratitos que andamos en negativo, ¿verdad? Si nos desmayáramos ahí, en vez de volver en sí, volvemos en no. Pero esa es la conducta que Dios quiere. Hermanos, si nos hacen algo, perdonemos. Porque queremos ser perdonados. Queremos ser tratados con respeto. Respetemos. Esas relaciones interpersonales nos distinguen. Saben que las personas, aunque no nos lo pasen diciendo, conocen al creyente por sus actitudes, por cómo se comporta, por cómo responde, por cómo reacciona. Así que este tercer paso es una gran responsabilidad. Es una tarea diaria, una vida personal en cercanía con Dios, en relación con Dios, dedicados en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en relación con la iglesia, con el trabajo, en el ministerio. En tercero, en relación con la familia. Miren, hermano, esto es como 4 pilares de una casa. Es que usted no va a poder ni orar si usted está mal con su familia. Por eso es que Pedro aconseja que no tengan estorbo nuestras oraciones y que tratemos a nuestra esposa como a vaso más frágil. Porque de otra forma, óigame, sería hipocresía, cinismo. Y muchos de los ministerios, aunque quisiéramos que funcionen bien, estamos mal, porque estamos mal con la familia. Usted puede decir, estoy bien con la familia, estoy bien con mi ministerio, estoy bien con Dios, pero usted tiene enemistades. Tampoco funciona.
¿Cómo podré ayudarle o siquiera sugerirle? Cristo cambia vida. Si Él está viendo que mi vida sigue siendo la misma. La disposición por obedecer estos mandatos prácticos en nuestra vida común y corriente es nuestra obligación cumplirlo. Que el Señor nos bendiga por su santa palabra.